Le mandé mensaje. Muy bien, entonces estamos viendo en las sesiones anteriores, habíamos visto esto, ¿no? Habíamos visto la parte de los vientos, cómo se generan los vientos, es decir, a través del movimiento de rotación de la Tierra. También habíamos visto la atmósfera y vimos, en este caso, las diferentes capas de la atmósfera. Vimos cuál es la función de la atmósfera, es decir, de mantener un buen clima, ¿no? De mantener lo que se llama diatermancia, es decir, la temperatura de 28 grados promedio en la Tierra para que haya vida, protegernos de los rayos ultravioleta, ¿no? En este caso, reflejar el sol, las cargas o polvo cósmico que llega, todo eso que hace la atmósfera. Lo habíamos visto y obviamente también aquí sus capas, pensar, eso es muy importante, nosotros vivimos en la troposfera, que está casi a 10 kilómetros, ¿no? de distancia. Y también habíamos visto las aguas, los mares, los océanos, los lagos y todo ello. Ujú. Entonces, ahora lo que nos toca ver es, siguiendo la parte de la atmósfera, es esto, lo de los climas. Entonces, esto es algo muy, muy importante porque fíjate, por ejemplo, nosotros solemos distinguir o escuchar este tipo de palabras. Por ejemplo, tú escuchas la palabra clima y escuchas la palabra tiempo. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre clima y tiempo? ¿Crees que hay alguna diferencia o no? Cuando sale un locutor de televisión y dice, hoy voy a dar el estado del clima o hoy voy a dar el estado del tiempo, ¿crees que se está refiriendo a lo mismo o son cosas diferentes? Siento que es diferente. Me Ajá. parecía antes que era lo mismo, pero creo que hay alguna diferencia, aunque no sé exactamente cuál es. Exactamente, hay una diferencia sobre todo en la cuestión conceptual y temporal. Fíjate, cuando hablamos de clima, ¿no? Son las condiciones, en este caso atmosféricas, como la presión atmosférica, y en este caso la humedad, los vientos, en este caso la lluvia, ajá, y viento, humedad y presión atmosférica. Entonces, sí, y humedad, y aquí está. Entonces, son la combinación de estas cuatro características que se dan, pero en un lapso, en este caso, de 10 años. Ajá, vamos a empezar a contar de 10 años en 10 años. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo del clima, yo digo, el cambio climático está afectando las condiciones del clima. Quiere decir que en los últimos 10 años, por lo menos, sí ha cambiado estas condiciones de presión atmosférica, humedad, viento, lluvia, sí han cambiado, ¿no? Entonces se ha modificado y obviamente nosotros lo vivimos a diario, ¿no? O sea, vemos que hay más calor o que hay más lluvia en otros lados, en fin, ¿no? Cuando hablamos del tiempo, ajá, hablamos de estas mismas características, presión atmosférica, viento, lluvia, pero en el momento presente, ajá, digamos hoy, ¿no? Hoy, cuando yo veo en el periódico o en la televisión que digan las condiciones del tiempo son, entonces dices, ellos sí saben, ¿no? Se está refiriendo a lo de hoy, o sea, al momento. Cuando dicen cuestiones del clima, es en un lapso de 10 años. ¿Y cómo se maneja esto del día? 10 años. Por ejemplo, tú puedes estar aquí, ¿no? Aquí estamos hoy. Entonces puede ser que sea 5 años para acá, 5 años para acá, y entonces tienes 10 años, ¿no? Es decir, el clima en el futuro, ¿cómo va a ser? Tendríamos que decir, ¿no? Porque es después de 5 años, ver las condiciones de esto, cómo va a cambiar. O hace 5 años, el clima era así y así, ¿no? Pero tenemos este lapso. Y aquí no, aquí estamos hablando del momento presente, ¿no? O sea, sí puede caber aquí entre un 1, 2, 3, 4 años, entonces decimos sí, tiempo, pero cuando es Sí, más uno de es como más 10, ¿no? común y el otro es como algo más presente, ¿no? Exacto, este es el presente y esto es así como lo común, en grande, ¿no? Decimos que el clima en el Pleistoceno era de tal y tal, tal manera, pero no podemos decir el tiempo en el Pleistoceno o el tiempo en la Revolución Industrial era así, no, es el clima allá, ¿no? Y cuando hablas de hoy, por ejemplo, dices el tiempo de hoy fue lluvioso, ¿no? Que estuvo lloviendo. Muy bien, eso es primero, ¿no? Hay que entender primero eso. Ahora, en este caso, dependiendo la tierra, nosotros tenemos, obviamente, tres tipos de clima. Tenemos los climas cálidos, ajá, tenemos los climas templados y tenemos los
yo sí veo que sí se está escuchando aquí. Muy bien. Entonces, los climas, en este caso, varían con respecto a aquí, ¿no? Con respecto a, en este caso, la Tierra aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Ecuador. Y del Ecuador tenemos, en este caso, los trópicos. Trópico de Cáncer, acá arriba, y trópico de Capricornio, aquí abajo. Ujú. Entonces, por ejemplo, los climas cálidos se encuentran aquí, se encuentran entre los polos, entre el Ecuador, aquí, entre los trópicos. Entonces puede ser ecuatorial, que es este de aquí, ¿no? Tropical y desértico. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en esta parte es donde prácticamente encontramos o muy verde, ajá, o muy desértico, porque está el desierto del Sahara, está el desierto de Mongolia, en fin. Entonces es donde la zona está muy, muy, muy seca. O podemos encontrarnos por un lado el Sahara y del otro lado podemos encontrarnos el Amazonas, ¿no? Como el tropical y el ecuatorial, pero también el desierto. Entonces ahí los climas es donde el sol pega más de manera más fuerte. Luego tenemos los templados, y por eso dice que la vida aquí es difícil, ¿no? O sea, hay mucha vida en este caso, pero las condiciones hacen, por ejemplo, que los seres, en este caso, como seres domésticos, perros, vacas y todo ese asunto, pues no sobrevivan, o mucho menos el hombre, ¿no? Es muy difícil poner ciudades ahí, en fin. Luego, los templados en este caso se dividen en oceánico, continental y mediterráneo. Y estos se dan en este caso aquí en esta línea, ajá, en la línea que va entre eh, aquí, entre los trópicos y en este caso los polos, en este caso, ahí, ¿no? Ahí van. Y entonces tenemos el oceánico, que es donde están el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Índico, ¿no? El continental, que es la masa de tierra, y el Mediterráneo, que es como el clima más favorable para la alimentación, para los alimentos, para la ganadería y todo. Entonces, no por nada, en este caso, Francia, Italia es donde tienen los mejores vinos, ¿no? Donde hay las mejores cosechas y todo, pues porque el clima les es muy favorable. Y luego tenemos los climas fríos, que pueden ir en este caso de polares o de montaña o tundra, ¿no? En este caso. ¿Qué significa esto? Tundra es cuando ves bosque, ¿no? Hay bosque y entonces, pero con hielo. Luego los polares es donde ya no hay nada, no hay vegetación, es puro hielo. Y de montaña, pues es este, ¿no? Es la parte de arriba, como los glaciares que hay en las montañas, ¿no? Aquí de repente el Popocatépetl o en este caso el Iztaccíhuatl llegan a tener nieve, pero es nieve temporal, nieve de ocasión, entonces pues no se clasifica como un ambiente de montaña, porque precisamente el cambio climático ya lo hizo. Entonces aquí podemos ver esto. Entonces vamos a ver aquí amplificado cómo se vería esto. Déjame ponerte aquí el mapa, ponerte aquí el mapita que siempre usamos, el de Google, ponerlo aquí, Maps. Quiero el Maps, ahí está el Maps, ok. Y te lo comparto, ¿no? Compartirte el mapa, ahí está. Muy bien. Entonces te comparto ahí el mapa. Ahora vamos a verlo en pequeño. Deja hacerlo chico esto. Vamos a quitar esto. Ahora, hacemos esto. Ajá. Y ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, si te fijas, el Ecuador, obviamente, fíjate cómo aquí es seco, ¿no? Esto es seco. O sea, esto es aquí el trópico de Capricornio, en este caso, el trópico de Cáncer, perdón, pasa por aquí. Pasa por aquí. Entonces de aquí se ve diferente. Y fíjate cómo de aquí para acá se ve también muy, 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 muy diferente. Entonces fíjate aquí, ajá, por ejemplo, acá todo verde. Ah, esta es la parte del Ecuador. Aquí está el Ecuador y entonces aquí está el trópico, en este caso de Capricornio, y entonces aquí es más verde, pero cuando le vas girando, porque obviamente la Tierra gira en ese orden, si te fijas, esto, ajá, también pasa por aquí y entonces encontramos desierto, pero al mismo tiempo encontramos esta parte verde de África, es la parte de la selva africana, ¿no? Que es muy, muy interesante, ahí es donde hay mucha vida, en este caso, mucha vida animal, pero también encontramos toda esta parte de desierto. Aquí es donde el sol pega durísimo, ¿no?
por la inclinación de la Tierra y ve esto, ¿no? Y luego seguimos, y fíjate cómo esta parte también es desierto, pero las partes de abajo, en este caso, son totalmente selváticas y verdes. Y el clima mediterráneo, en este caso, se da aquí. Ajá, si te fijas, aquí está el Mediterráneo, es este, y vemos, como por ejemplo, todos estos países como Francia, España, Alemania, Italia, en este caso son radiantes, ¿no? Fíjate, son verdes, 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 ¿no? Tiene muchísima agua, ¿no? Los mejores vinos están entre los franceses y los italianos, en este caso también porque hay una combinación de la lava de los volcanes, que se combina con la tierra para donde se cultivan las vid, o sea, las uvas, en fin, y España empieza a estarse un poco seca, también en este caso, también debido a, pues hay un poco del cambio climático, pero también su cercanía, también aquí a, en este caso, al Sahara, ¿no? Si te fijas aquí es como verde, ¿no? Ahí estás pequeños oasis y todo lo demás, ajá, es seco, es desierto completamente, ¿no? Aunque hay zonas verdes, o sea, no todo es como desierto, desierto, si te acercas y lo ves, empiezas a encontrar algunas zonas verdes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? La ciudad, hay algunos pequeños bosques, ¿no? O algunos pequeños oasis, ¿no? No, no todo es así como tan árido y también hay muchos ríos subterráneos ahí. Muy bien, nos regresamos a nuestra presentación. Muy bien, Es como ahora, si dime. entre menos presión haya, más frío pues hace, ¿no? Sí, 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 es efectivamente. De hecho, hay una cuestión en la atmósfera muy interesante, por ejemplo, de que estás así, entonces la atmósfera carga presión, ¿no? En este caso. Pero obviamente hay regiones que según la altura, ¿no? O según su posición, en este caso, con respecto al eje terrestre, todo eso determina si hace más frío o más calor en diferentes zonas. Eso es muy importante, por ejemplo, como en la parte de los polos, ajá, por la característica de la Tierra y el eje terrestre, entonces hace, este está muy, muy, muy chueco, así, ¿no? Así. Entonces hace que, por ejemplo, aquí haya 6 meses, por ejemplo, de oscuridad, obviamente con frío, y de esta parte haya 6 meses de día, ¿no? Obviamente también frío, no llega el sol con todo, pero el sol no se mete. Entonces, si luego se cambia, ¿no? Luego giran de tal manera, o la Tierra va girando y va cambiando de tal manera que luego este va a tener 6 meses de oscuridad y este 6 meses de día, y por lo tanto también viene el frío, ¿no? Y también en las zonas montañosas y todo ello, también las cuestiones, por ejemplo, de presión atmosférica debido, por ejemplo, si hay más vegetación o no, puede ser lo más caliente o más frío. De hecho, las ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México es una de las ciudades que tienen muchos árboles. Mm, en algunas colonias, por ejemplo, en algunas colonias donde hay muchos árboles, el calor no se siente tanto porque lo absorbe. Pero hay colonias, por ejemplo, muy, muy secas donde no hay un solo árbol, entonces allí el calor es intenso y aparte el asfalto también se come, o sea, refleja ese calor y lo va absorbiendo y justamente el asfalto, el chapopote, pues se calienta, ¿no? Entonces lo que han estado haciendo ahora en las calles para quitar las islas de calor que le llaman, es poner calles de concreto, ¿no? Entonces, en lugar de ponerlas de chapopote, las están haciendo con cemento. Y como es blanco, bueno, pues se calientan menos. Entonces, y reflejan más en este caso, el calor, ¿no? Esa es una de las cosas que hacen ahí, ¿no? Que se están haciendo para tratar de evitar, ¿no? Este calor. Muy bien, entonces, otra cosa que te preguntan en tu examen es esto, ¿no? No te van a pedir que des todas las claves, en este caso, todas las claves que hay aquí para determinar todos los puntos de calor o frío. Ujú. Entonces, obviamente, hay una cuestión de que, deja ponerlo aquí más cerca, de cómo se clasifican aquí, ¿no? Por colores. Ujú. Y entonces con colores es muchísimo mejor. Y eso lo único que te preguntan aquí en tu examen es cómo se llama la clasificación en este caso. Entonces la clasificación es esta, ¿no? Köppen-Geiger, que son los científicos que diseñaron este mapa para poder decir el nivel de los climas. Todos los que están con azul, en este caso, los que tiran hacia el azul, son climas tropicales en este caso, pero húmedos,
¿no? Tienen mucho bosque y lluvia. Entonces, estos son los húmedos. Estos que tienden al rojo y al amarillo suelen ser los calientes en este caso, ¿no? O estepa, ¿no? Por ejemplo, aquí estos son los cálidos, ¿no? Desiertos, y estos en este caso son templados, ¿no? Con ambiente como de verano. Luego, en este caso, los que tiran a verde, ajá, también son en este caso templados, pero también son tropicales, o sea, llueve mucho, ¿no? Hay mucho, un verano frío. Luego tenemos los fríos, en este caso, que son los que tiran a lila, y entre más azul, pero en este caso azul como lila morado, pues son los más fríos, ¿no? Aquí, voy a ponerle esto para verse. Estos de acá. Ujú. Y entre más gris se pone el asunto, pues obviamente es más frío todo el asunto, ¿no? Más frío. Entonces revisamos el mapa, ajá. Si nosotros revisamos el mapa aquí, ajá, a ver, déjame aquí, nos damos cuenta que, por ejemplo, toda esta parte que vimos del Amazonas, toda esta parte de aquí, pues corresponde a la parte, pues es como el pulmón del mundo, ¿no? Esto es la parte más húmeda, ¿no? Es la parte más húmeda. Aquí, si te fijas, está la parte de Chiapas, Centroamérica, ¿no? Que es muy, muy húmedo. Acá hay unos desiertos. Ujú. Acá es muy templado. Ajá. Esto es la parte más caliente, si te fijas, es la parte de los desiertos, lo que vimos. La parte desértica, igual aquí que Australia. Aquí también hay desiertos, pero son desiertos fríos, ¿no? Muy curioso. O sea, no son estos desiertos calientes, son desiertos fríos, porque acá comienzan las temperaturas frías. Acá está la Antártica, ¿no? El Groenlandia, y acá la Antártica, y es lo frío de lo frío. Y si te fijas, aquí comparten, ¿no? El mismo nivel, ¿no? Entonces, bueno. Aquí la cuestión es esto, ¿cómo se llama este tipo de sistema? Entonces, es el sistema de Copenhagen y que está vigente, funciona y a la fecha se utiliza en meteorología para poder las condiciones del tiempo y para analizar el clima, ¿no? Muy bien, y entonces aquí vamos viendo también como por ejemplo todas estas condiciones de temperatura, presión atmosférica, humedad y todo, cómo se van comportando y cuáles son los factores. Obviamente tenemos por ejemplo el agua, ¿no? Entonces, obviamente la superficie, ojo, la superficie, que no el planeta, solamente la superficie y la parte de la corteza terrestre, ¿no? Tienen el 71% de agua. Y obviamente el otro 29 es la masa continental, o sea, esto, ¿no? Esta es la masa y esta es la parte de agua. Entonces, en mares y océanos, ¿no? Tenemos un 97% del agua que está aquí, que tenemos todos los días, se concentra ahí, en los mares y océanos, ¿no? Y de aguas subterráneas tenemos 0,6, o sea, esto que se llama mantos freáticos o agua de profunda, ¿no? En los glaciares, es decir, el agua congelada, tenemos 2,2, o sea, es mucho, de tal manera que si estos se empiezan a congelar, perdón, a descongelar con el cambio climático, lo que va a suceder, o lo que se prevé con el cambio climático, es que esto pueda subir el agua normal de 20 a 30 metros, ¿no? El nivel del mar sube eso. Entonces, imagínate 20, 30 metros que sube el nivel del mar, pues desaparecen ciudades completas. Todas las No, ciudades literalmente costeras. se pierden muchísimas poblaciones. Claro, toda esta parte, por ejemplo, así mínimo, o sea, se reducirían los continentes así, ¿no? O sea, se reducirían mucho por baja ahí. Entonces, por ejemplo, desaparecería Acapulco, Veracruz, Mazatlán, todo eso, ¿no? Y habría más agua, por lo tanto habría más lluvias y por lo tanto hay más calor. O sea, es un ciclo terrible esto del calentamiento global o del efecto invernadero, que también le llamamos, ¿no? Y entonces, obviamente, esto es lo que se puede provocar a través de este calentamiento global, ¿no? Muy bien. Ahora, otra cosa que te preguntan mucho es, por ejemplo, esto, ¿no? Te ponen aquí una gráfica como esta, te ponen ¿en cuál de estas, a ver, piénsalo bien, en cuál de estas partes aquí de la masa eh, la vida urbana se llevaría mejor? O sea, ¿tú dónde construirías una ciudad en esos puntos? Una ciudad como, por ejemplo, la Ciudad de México. ¿Dónde la pondrías?
en una meseta. En la meseta, exactamente, en esta parte. Es la mejor parte para poder llevar la vida, la vida. Por ejemplo, en México, perdón, la Ciudad de México está aquí, ¿no? Está en una meseta, en la meseta en este caso neovolcánica. Entonces aquí estamos, aquí nos encontramos en esto y estamos rodeados en este caso aquí de precipicios como estos, ¿no? Que hay precipicios marinos. Esta es la parte de un valle. Ajá, tenemos muchos valles, ahorita te enseñamos en el mapa, ¿no? Los valles ahí con los ríos. Tenemos las sierras, que son montañas bastante amplias, las cordilleras como la del Everest, ¿no? O la cordillera, en este caso, de los Himalaya, las cuencas, que son estos pequeños hoyos, ¿no? Los picos. Ojo, la cima, ajá, no necesariamente es un pico, fíjate, este porque sí es aquí, pero la cima puede ser así muy, muy, muy amplia. Y la parte de pie de montaña, es decir, donde empieza la montaña, también se le conoce como cima, ajá, pero con S, ¿no? Cima y cima. O sea, con C es la de más arriba y esa es la baja. Entonces, la ladera son las partes de la montaña, ¿no? Y la llanura, ¿por qué la llanura? Sí, hay muchas ciudades en llanura, muchas, ¿no? Por ejemplo. Pero en este caso, ¿por qué es preferible estar en la meseta? Porque aquí las inundaciones, por ejemplo, pueden llevarse la ciudad, ¿no? O las inundaciones, o el desbordamiento de ríos, en fin. Y aquí la ventaja de una llanura es que tienes a los ríos cercanos. Entonces, por ejemplo, las primeras ciudades que se fundaron, así como Mesopotamia, ¿no? Que se fundaron junto al río Tigris, ¿no? El Éufrates o el río azul y amarillo en China. En fin, estas ciudades, o como París, ¿no? Con el río Sena. En fin, todas las ciudades son demasiado antiguas, entonces se crearon en llanuras. Pues sí, porque no hay montañas, ¿no? Ahí no hay montañas, entonces se formaron en llanuras. Pero pues nosotros nos tocó aquí la meseta, y donde hay meseta, pues es muchísimo, digamos, Justamente un es, terreno más alto, por eso que pensé de las inundaciones que hace rato dijo, ajá, que siento que si tuviéramos que hacer como un tipo de ¿cómo se dice? Alcantarillado y todo eso, sería ujú, más fácil hacerlo desde más arriba que cavar más claro. debajo. Claro, totalmente, totalmente. Muchísimo más desde aquí que de acá, porque aquí corre el agua. Sí, efectivamente, ¿no? De hecho, la Ciudad de México está, ahorita vemos cómo está de alta la Ciudad de México, ¿no? Y luego tenemos, esto es en la parte de la montaña, ¿no? Bueno, en la parte de la corteza, el mazo. Pero esto es lo que también está abajo, ¿no? Digamos que el agua, ¿no? Aquí, el agua está aquí, ¿no? Viene el agua, el nivel del mar es aquí, ¿no? Aquí está el mar. Y entonces tú vienes, por ejemplo, y empiezas a bajar, ¿no? Y luego vienen estos cañones, así, ¿no? Estas profundidades, así que cae, ¿no? El agua así. Y luego, obviamente, ahí encontramos montañas, tenemos volcanes, en este caso tenemos llanuras, o sea, lo mismo que vimos en la otra diapositiva, pero bajo el agua, o sea, lo mismo. Ajá. Y también tenemos estas dorsales, ajá, ahorita vamos a ver unas, que estas están sacando todo el tiempo, están sacando como magma, ajá, están sacando magma, entonces lo que provoca es que en donde se concentran, en estas chimeneas haya mucha vida microscópica. Entonces, en esa vida microscópica se tiene como teorías acerca del origen de la vida. Entonces se piensa que la vida pudo haberse originado en estas chimeneas, ¿no? Es una de las teorías de la vida. La otra es que llegó del espacio, en cometas, en fin, ¿no? Mañana en biología lo vemos, pero obviamente esta es una de las teorías más fuertes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo vemos? Ahora la gran ventaja que tenemos ahora es que tenemos esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, podemos ver aquí la masa, esta, ¿no? Pero también podemos ver esto, ¿ah? Por ejemplo, estos dorsales, donde está saliendo donde sale el magma, son estos. Este que está aquí, por ejemplo, aquí. Entonces están abiertos y ahí están usualmente saliendo magma. Si te fijas aquí, cómo va corriendo, ¿no? Todo esto. Entonces ahí está saliendo magma. Y esto que se ve, estos pliegues que se ven así, ajá, es del magma que va saliendo, que va brotando de aquí. Es decir, se va juntando, ¿no?
se va juntando, se va juntando. Estas son las aberturas. Es como un huevo frito, un huevo estrellado, no, más bien un huevo cocido y que le pegas al cascarón y se empieza a reventar, es lo mismo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, los pozos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, aquí vemos estos canales que se ve como aquí está esto y baja, ¿no? Aquí hay una profundidad muy grande, a ver si lo podemos ver así, un poquito mejor. Y se ven ahí cómo cae el agua. Y entonces, por ejemplo, aquí también, ¿no? Y fíjate aquí en México, por ejemplo, cómo estamos aquí en la cordillera, ¿no? Si te fijas ahí, deja acercarlo un poco más. Ujú. Ahí vamos a ver en esta parte y en esta parte, ajá, un poquito más, aquí, ujú, aquí, que me haga, ajá, no, ahí está. Ujú. Entonces, fíjate, aquí se puede ver, aquí. Entonces, aquí se ve la montaña, cómo inicia la montaña. Ujú. Aquí lo que podemos estar viendo es aquí la ladera, cómo viene, ¿no? Y aquí cómo empieza la montaña. Ujú. Entonces, esto es súper interesante porque lo que estamos viendo con estos mapas es, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto, que hay dos abismos. Este abismo y luego este otro. Aquí, nosotros aquí estamos en la meseta. Si te fijas, se alcanza a distinguir, ¿no? O sea, hay un poco la resolución es complicada, pero aquí se ve la meseta, que es esto, y esta parte es la bajada, o sea, aquí hay un descenso y bajas. Aquí también corres y aquí hay un descenso y bajas a esta parte. Aquí se ve bajo. Y aquí se ve cómo está entrando esto aquí, pero aparte es una profundidad grande, ¿no? O sea, esta cosa está metiéndose aquí y aquí tú puedes ver el tamaño, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver volcanes, ¿no? También, o sea, volcanes que ahí están, ¿no? Por ejemplo, fíjate aquí cuántas hay, ¿no? Cuántas islas hay perdidas y que nosotros no podemos ver. Ahí podemos ver un poco las montañas abajo, ¿no? Y de aquí, bueno, que se ve la curvatura aquí de la Tierra, en fin, ¿no? Entonces, cuando te pones a echarle un ojo al mapa, empiezas a encontrar un montón de cosas, por ejemplo, islitas que están ahí perdidas, ¿no? Que, por ejemplo, esta isla, por ejemplo, de Fiji, ¿no? Es la cabeza de una montaña. O sea, esta es la montaña, todo esto, y lo que está aquí, lo que estamos viendo es esto. Ujú. Estamos viendo la cima de una montaña, o igual acá de Toga, ¿no? Por ejemplo, de esas islitas. Por ejemplo, esta islita que se ve aquí, fíjate, es la cima de una montaña. Ahí se ve la montaña abajo, aquí se ve la montaña abajo y aquí se ve la islita, que es la cabeza. Ujú. O la otra acá. Muy bien. Entonces, esa es un poco la parte de ello. Y aquí vamos viendo esto. Otra de las cosas que te llegan a preguntar mucho en el examen es esto, ¿no? La cuestión de por ejemplo, de las mareas. ¿Qué provoca las mareas? Pues obviamente lo que provoca las mareas, pues sí, es en este caso, es la luna. Ujú. Se me fue acá. Aquí se fue esta, ¿no? Es la luna. ¿No? Entonces la luna, obviamente, la atracción de la gravedad, en este caso se refleja, en este caso, alzándose el agua y siempre va siguiendo el movimiento de la luna. Este gira para acá y donde va girando va subiendo. Entonces, esto es súper interesante porque vamos teniendo en este caso como antes se pensaba que la marea era como una cuestión no sé, había como un pensamiento mágico que eran los dioses y castigos o cosas así. No, simplemente es la atracción de la luna a esto, ¿no? Obviamente cuando hay luna llena, ¿no? Luna creciente y todo, siempre, dependiente de las fases de la luna, es la misma atracción gravitacional. No Me cambia recuerda si hay a luna. la propia atracción que hay en la Tierra, como que Ujú. ese mecanismo que hay que genera la gravedad. Supongo que la Exacto. Luna tiene parecido. Exactamente, porque la Tierra atrae a la Luna, pero la Luna atrae la gravedad, el Sol atrae a la Tierra, pero también trae a la Luna, y todos se atraen, ¿no? Entonces, cuando vemos física, pues obviamente es la ley de gravitación universal de Newton, de que todos los cuerpos se atraen proporcionalmente a su masa e inversamente a su distancia. Ujú. Muy bien, entonces aquí la pregunta es,
las mareas, ¿qué la provoca? Pues obviamente la luna, ¿no? Eso es la respuesta. Ahora, esta es otra, ¿no? Aquí nos dicen, ¿qué es en este caso? ¿Qué es lo que provoca las olas? Ajá. ¿Qué es lo que provoca las olas? Pues las olas son provocadas por el viento. Ujú. Porque el viento choca, en este caso, con la superficie marina y las va provocando y va creciendo según la distancia y según el viento, puede tener como vamos a verlo también en física, las ondas, ¿no? El valle y este tipo de frecuencia, ¿no? ¿No? El valle, la cresta, ¿no? Y eso es lo que se llama longitud de onda, en este caso, la medición entre dos crestas, ¿no? La cresta de acá y esa es una longitud de onda. Entonces, obviamente, hay unas olas que las produce el viento. Ujú. Hay otras olas que se producen por tsunamis. Ajá. ¿Qué es un tsunami? Pues es un terremoto que se da, haz de cuenta aquí, tiembla, entonces la fuerza, en este caso la onda sísmica, hace que se mueva y entonces el mar se empieza a retirar, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua se empieza a mover y se concentra y luego regresa con gran ímpetu, ¿no? Que primero se va porque la cuestión de la onda sísmica comienza a girar, entonces comienza a traer el agua que está acá y luego cae y luego regresa el agua, pero con una gran fuerza, ¿no? Llega durísimo. ¿Nunca has visto estas imágenes de los tsunamis? El tsunami de Japón del 2009, parece que fue, y uno del 2004. Fueron terribles, ¿no? Cómo llegaron así. Se hubo el terremoto y Sí, la gente súper no, duro. sí, y la gente le llamaba mucho la atención que el agua se estaba yendo, pero no sabían que venía el tsunami que llegó con todo el agua que se fue, regresó durísima. Entonces, esos también son eventos, los tsunamis son digamos, son los eventos que más muertes provocan. En este caso, los fenómenos naturales que más muertes provocan son los tsunamis, ¿no? En este caso. Muy bien, entonces viento y tsunamis. Y bueno, aquí ya casi se me acaba la voz, ahora casi acabamos. Y ahora, los glaciares. ¿Qué forman los glaciares? Los glaciares, pues decíamos, es agua, ¿no? Pero hay unos glaciares que se ven en este caso azules, ¿no? Azules. En este caso es por el nitrógeno, ajá, que tienen guardado, pero de épocas antiquísimas, es decir, de 2, 10, 20 millones de años atrás, ¿no? Quizá más. Entonces, ese hielo, pues está concentrado aquí y le da un toque azuloso. Entonces, estos a veces se les conoce como hielos perpetuos, pero ahora con el cambio climático también se han ido acabando. Entonces, por ejemplo, esto se empieza a descongelar y al descongelarse, pues comienza a subir el nivel del agua, lo que decíamos. Entonces, estamos en peligro, ¿no? De ahora, de que esto haga que suba 20 o 30 metros, en este caso la superficie marina, de en este caso, descongelarse los glaciares que están en el polo norte y en el polo sur, ¿no? Simplemente aquí en México los glaciares ya no los vemos. Antes aquí tú salías al Popocatépetl o al Iztaccíhuatl y tenían las nieves así. Todo el tiempo estaban así. Ahora ya no, ahora es solamente por épocas, ¿no? Cuando hace mucho frío y todo, ves esto, pero usualmente esto ya no lo ves. Muy bien, y nuestro último tema de hoy es este, ¿no? ¿Cuáles montañas tenemos aquí? Dejo borrar aquí. ¿Cuáles montañas tenemos aquí en México? Entonces tenemos esta, ¿no? La Sierra Madre Oriental, que es esta que está acá entre Nuevo León y Tamaulipas, cruza esto y llega a Chihuahua. Tenemos la Sierra Madre Occidental, ajá, que es la más famosa, esta de acá, esta llega hasta las Montes Rocallosas. Y tenemos en este caso la Sierra Madre del Sur, ajá, que es Oaxaca Guerrero. Y tenemos la Sierra Madre de Chiapas, aquí en Chiapas, y que llega hasta acá, hasta Guatemala, y la cordillera neovolcánica, que es donde vivimos, ¿no? Lo que vivimos. Aquí encontramos dos volcanes fuertes, que es en este caso el Popocatépetl y el Pico de Orizaba, y encontramos aquí muchos volcanes. Ahí por donde ustedes viven hay muchos volcanes. Curiosamente están en una zona de volcanes, mini volcanes o volcanes secos, ¿no? O se llaman monovolcanes, o sea que nada más son una erupción ya, y está lleno. Incluso casi enfrente de donde viven hay un volcán donde hay una unidad habitacional.
¿no? Deja mostrártelo aquí rapidísimo antes de irnos, se nos acaba el tiempo. Pero ustedes ven ahí, y me llama mucho la atención porque mucha gente piensa así, ¿cómo que eso era un volcán? Sí, eso era un volcán. Y es curioso, y está muy, muy cerca de su casa. Aquí está, vamos a ver que me dé tiempo aquí. Aquí en Ciudad de México. Mm, aquí, Ciudad de México. Ahí está. Y ustedes están por acá, entonces por aquí, ¿no? En esta zona, aquí está. Aquí lo vemos, no, no sé si lo ves ya desde ahí. Ajá, es que claro, es que como me lo hace la página grande, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Esta palapa aquí, en esta parte de aquí. Voy a dejar aumentar aquí con este. Ujú, aquí. Esto que está aquí, esto es un volcán. Ujú, y hay una unidad habitacional aquí, adentro. O sea, esto es un volcán, está en el metro, igual un día lo Ah, sí, es pueden cierto, creo que visitar. sí he oído de él. Ajá, es el balneario Elba, es el metro, creo, aquí está la cabeza de Juárez y metro Guelatao. Entonces está casi enfrente de su casa, ¿no? Entonces, este es un volcán, esto. Y aquí está la unidad, ujú, la unidad habitacional. Entonces ahí, un día vayan a visitar, ahí en la cabeza del volcán de ahí, ¿sale? Ok, bueno, pues con esto acabamos y nos veríamos entonces mañana para biología, ¿sale? Y disculpa la hora que nos hayamos visto tan tarde hoy, pero estuvo mejor hacerlo de una vez que el viernes. Sale, nos vemos entonces. Hasta entonces. Sí. Bye No, bye. gracias. Bye A ti. bye. Bye bye.